Te saluda el maestro en estudios jurídicos, Lucio Domínguez Nares, y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 2 de la materia Impugnación Procesal de la Maestría en Derecho Civil y Familiar. En esta sesión veremos concepto, naturaleza jurídica, etapa prerrecursiva, la cuestión constitucional, el planteo y las excepciones. El objetivo general de estos dos subtemas es que ustedes, al finalizar el estudio de la presente sesión, podrán identificar el concepto y la finalidad del recurso extraordinario de inconstitucionalidad dentro del sistema de impugnaciones procesales. Comprenderán también la naturaleza jurídica de este medio extraordinario de control constitucional, analizando la importancia de la etapa prerrecursiva y el planteamiento oportuno de la cuestión constitucional. Todo ello para distinguir las excepciones que permiten la admisibilidad del recurso, aun cuando la cuestión constitucional no haya sido planteada previamente. Y finalmente, con todo este bagaje, poder evaluar la función del recurso extraordinario como mecanismo de garantía del principio de supremacía constitucional. Bien, dentro del sistema de medios de impugnación procesal, los recursos extraordinarios cumplen una función esencial en la protección del orden constitucional y en la uniformidad de la interpretación del derecho. Entre ellos, destaca el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, que permite revisar decisiones judiciales cuando se considera que éstas vulneran normas o principios constitucionales. A diferencia de los recursos ordinarios, que se enfocan en corregir errores de hecho o de derecho en la aplicación de la ley, los recursos extraordinarios tienen un alcance más restringido, ya que se dirigen principalmente a salvaguardar la supremacía constitucional y garantizar la correcta interpretación de la Constitución. Para que este recurso sea procedente, generalmente se exige que la cuestión constitucional haya sido planteada previamente en el proceso, lo que se conoce como etapa prerrecursiva. Este requisito busca asegurar que el tribunal que dictó la resolución impugnada haya tenido oportunidad de pronunciarse sobre el problema constitucional antes de que intervenga un tribunal superior. ¿Cómo podemos definir el recurso extraordinario de inconstitucionalidad? Bueno, este recurso es un medio de impugnación excepcional que permite someter a revisión una sentencia judicial cuando en ella se ha aplicado una norma considerada contraria a la Constitución o cuando se ha interpretado incorrectamente un precepto constitucional. Su finalidad principal es garantizar la supremacía constitucional, permitiendo que los tribunales superiores ejerzan control sobre las decisiones judiciales que puedan vulnerar derechos fundamentales o principios constitucionales. En términos generales, este recurso procede cuando se cuestiona la constitucionalidad de una norma aplicada en el fallo, se denuncia la interpretación errónea de una norma constitucional, se alegan violaciones directas a derechos fundamentales consagrados en la Constitución. ¿Para qué sirve este recurso? El recurso extraordinario de inconstitucionalidad cumple varias funciones dentro del sistema procesal. En primer lugar, garantiza la supremacía constitucional porque permite que las decisiones judiciales se ajusten a la Constitución. Unifica la interpretación constitucional toda vez que los tribunales superiores establecen criterios interpretativos uniformes. Protege además derechos fundamentales porque se constituye a sí mismo como un instrumento de defensa frente a decisiones judiciales arbitrarias o contrarias a la Constitución. Y fortalece, obviamente, el control de constitucionalidad toda vez que sus acciones y consecuencias refuerza el sistema de control judicial sobre la validez de las normas jurídicas.
¿Cuál es la naturaleza jurídica del recurso extraordinario de inconstitucionalidad? Bueno, esta podrá analizarse desde varias perspectivas doctrinales. Por ejemplo, es un medio extraordinario de impugnación. La mayoría de las doctrinas lo considera un recurso extraordinario, ya que no procede contra las resoluciones judiciales. Requiere el cumplimiento de requisitos estrictos de admisibilidad y se limita a cuestiones de derecho constitucional. También se puede ver como un instrumento de control constitucional porque concibe a este recurso extraordinario de inconstitucionalidad como un mecanismo de control de constitucionalidad, puesto que permite examinar la compatibilidad de las normas y decisiones judiciales con la Constitución. Hay una garantía procesal de los derechos fundamentales, porque desde una perspectiva garantista, el recurso constituye un instrumento de protección de los derechos fundamentales, asegurando que las decisiones judiciales respeten el orden constitucional. Y tenemos un recurso de carácter excepcional, o sea, una concepción de que este recurso extraordinario de inconstitucionalidad es de carácter excepcional, toda vez que su procedencia es limitada, la exigencia de que exista una cuestión constitucional es relevante y la necesidad de que se haya agotado previamente las vías ordinarias es fundamental para poder acceder a este recurso. Bien, ¿qué o cuáles son las etapas recursivas? ¿En qué consisten desde el ámbito de la cuestión constitucional? Bueno, uno de los requisitos más importantes para la admisibilidad de este recurso extraordinario es el planteamiento previo de la cuestión constitucional dentro del proceso. Esto significa que la parte interesada debe invocar la inconstitucionalidad de la norma o la violación constitucional durante el trámite del proceso antes de que se dicte la sentencia definitiva. Hay una finalidad en la etapa prerecursiva, claro. La exigencia de plantear previamente la cuestión constitucional tiene varias finalidades, como por ejemplo, permitir que el tribunal que conoce del proceso se pronuncie sobre el tema constitucional y evitar que los tribunales superiores actúen como instancias ordinarias de revisión, garantizando el principio de congruencia procesal. ¿Cómo se plantea la cuestión constitucional en estos recursos? Bueno, en primer lugar, tenemos que saber que se establece un momento procesal adecuado, denominado oportunidad, que normalmente se presenta durante el trámite del proceso o en la etapa de alegatos. Claridad, la cuestión constitucional debe ser planteada de manera clara y precisa, señalando la norma constitucional violada, la norma legal impugnada o la interpretación cuestionada. La fundamentación, es necesaria exponer los argumentos jurídicos que sustentan la inconstitucionalidad. La relación directa con el caso, la cuestión constitucional debe tener incidencia directa en la resolución del litigio. ¿Cuáles son las excepciones al requisito del planteo previo? Bueno, aunque el planteamiento previo de la cuestión constitucional es un requisito que se encuentra en la doctrina y la jurisprudencia, estas mismas han reconocido ciertas excepciones. Tenemos la cuestión constitucional sobreviniente. Es cuando la cuestión constitucional surge recién en la sentencia. La parte afectada puede plantearla directamente en el recurso. Tenemos violaciones manifiestas a derechos fundamentales, cuando la sentencia implica una violación evidente de derechos constitucionales. Algunos tribunales admiten el recurso aunque no se haya planteado previamente la cuestión. Tenemos normas de orden público constitucional. En caso donde se afecte el orden público constitucional, los tribunales pueden examinar la cuestión de oficio. Y la imposibilidad material de plantearlas antes. Si la parte no tuvo oportunidad procesal real de plantear la cuestión constitucional, se admite el recurso sin el requisito de la etapa prerecursiva. Bien, jóvenes, veamos ahora quiénes son los principales exponentes doctrinales. Entre los más relevantes destacan Eduardo J. Couture, quien analizó los fundamentos del derecho procesal y los medios de impugnación. Augusto Mario Morello,
reconocido por sus aportes al estudio de los recursos extraordinarios. Adolfo Alvarado Belloso, quien desarrolló importantes estudios sobre garantías procesales y medios de impugnación. Néstor Pedro Sagués, especialista en Derecho Constitucional y Control de Constitucionalidad, y Germán J. Vidar Campos, destacado constitucionalista que profundizó en la supremacía constitucional y los mecanismos de control. Las aportaciones de todos y cada uno de ellos en la doctrina ha sido fundamental para comprender la función del recurso extraordinario en el sistema judicial. En conclusión, jóvenes, de este subtema o estos dos subtemas podemos decir que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad constituye un instrumento fundamental para garantizar el respeto a la Constitución dentro del sistema judicial. Su carácter excepcional responde a la necesidad de preservar la estabilidad de las decisiones judiciales, al mismo tiempo que se asegura la supremacía del orden constitucional. Asimismo, la exigencia de la etapa prerrecursiva mediante el planteamiento previo de la cuestión constitucional busca preservar la coherencia del proceso y evitar el uso indiscriminado de los recursos extraordinarios. Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido excepciones cuando están en juego derechos fundamentales o cuando la cuestión constitucional surge en etapas posteriores del proceso. En definitiva, jóvenes, este recurso se presenta como un mecanismo clave para la protección de los derechos constitucionales, consolidando el papel de los tribunales superiores como garantes del orden jurídico y del Estado de Derecho. Con esto concluimos la segunda sesión del bloque 4. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día.